Este es el diseño experimental presentado por Ronnie Santiago Bañol y Jaime Andrés Muñoz. Como ingenieros de sistemas, las estructuras de datos son necesarias para diseñar algoritmos eficientes. Estas proporcionan reutilización y abstracción. El uso de estas puede ayudar a los programadores a ahorrar tiempo al realizar operaciones como el almacenamiento, la recuperación o el procesamiento de datos. En este experimento se plantea un modelo factorial en el que se compararán la influencia de la estructura de datos y el entorno de desarrollo en el tiempo de compilación de un algoritmo que recorre una lista. Las estructuras de datos que vamos a utilizar van a ser las listas simplemente ligadas, las listas doblemente ligadas, las listas doblemente ligadas con nodo cabeza y las listas simplemente ligadas con nodo cabeza. Los entornos de desarrollo serán NetBeans, IntelliJ y Eclipse. A continuación vamos a presentar las estructuras de datos que vamos utilizando. Las listas simplemente ligadas. Estas son una estructura de datos lineal que almacena una colección de elementos de datos dinámicamente. Los nodos representan esos elementos de datos y los enlaces o punteros conectan cada nodo. Cada nodo consta de dos campos, la información almacenada en una lista enlazada y un puntero que almacena la dirección de su siguiente nodo. Las listas doblemente ligadas. Una lista doblemente ligada contiene un puntero adicional, normalmente llamado puntero anterior, junto con el siguiente puntero y los datos que se encuentran en la lista enlazada individualmente. Algunas comparativas de las listas ligadas que hemos presentado. En términos de la complejidad, la lista simplemente ligada tiene un orden de O a la n y una lista doblemente ligada tiene orden de O a la 1. En la implementación interna, la lista simplemente ligada tiene dos campos, uno para el dato y el otro para el puntero. Y en la lista doblemente ligada, cada nodo tiene tres campos, dos para los punteros y uno para el dato. El orden de la implementación solo se puede, en una lista simplemente ligada, solo se puede recorrer de una sola dirección y una lista doblemente ligada en dos direcciones. En términos del uso, las listas simplemente ligadas se utilizan básicamente para pilas y una lista doblemente ligada se puede utilizar para pilas, montones y árboles binarios. En términos del rendimiento del índice, las listas simplemente ligadas son buenas cuando no se quiere realizar búsqueda compleja y una lista doblemente ligada no tiene limitaciones de memoria y son muy buenas en rendimiento durante procesos de búsqueda. En consumo de memoria, la lista doblemente ligada usa más memoria debido a que tiene más campos de información que guardar y una lista simplemente ligada tiene menos. La otra estructura de datos que vamos a utilizar son las listas circulares, en las que va a ser la lista simplemente ligada circular y la lista doblemente ligada circular. Ambas las vamos a utilizar con nodo cabeza. La única diferencia es que el último nodo en la lista simplemente ligada circular apunta al primer nodo y en la lista doblemente ligada circular con nodo cabeza el último nodo apunta al primer nodo y el primer nodo apunta al último nodo, cada una conservando sus características de la lista simplemente ligada y la lista doblemente ligada. ¿Cuáles son las ventajas de las listas ligadas circulares? Cualquier nodo puede ser un punto de partida. Podemos recorrer toda la lista comenzando desde cualquier punto. Solo debemos detenernos cuando se vuelva a visitar el primer nodo visitado. Son útiles para la implementación de una cola. Las listas circulares doblemente enlazadas se pueden utilizar para la implementación de estructuras de datos avanzados. Algunas desventajas de estas listas circulares puede ser que en comparación con las listas simplemente ligadas, las listas circulares son mucho más complejas y es posible que el código entre en bucle infinito si no se maneja con cuidado. Y en algunos casos es más difícil encontrar el final de la lista y controlar los bucles. Con respecto a los lenguajes de programación que vamos a utilizar, van a ser Eclipse, NetBeans e IntelliJ. Algunas características de cada uno podría ser empezando con Eclipse. Es una multiplataforma que se ejecuta con MacOS, con Linux y con Windows. En Eclipse proporciona funciones como edición, exploración, depuración y refactorización. Admite amplias funciones de depuración que le permiten depurar tanto de forma remota como local. En NetBeans detecta errores y le proporciona funciones de compilación de código inteligente. Desde NetBeans se puede crear, depurar, implementar y probar las aplicaciones directamente.
Tiene características de administración realmente simples y fáciles, y tiene increíbles funciones de comparación de código que lo ayudan a escribir código similar simultáneamente. El IDEA de IntelliJ tiene unas funciones de finalización de código inteligente que brinda la posibilidad de completar el código con facilidad, funciones de depuración mejoradas que le permiten codificar de una manera más eficiente, tiene una integración muy sólida con los servidores de aplicaciones. En resumen, estas tres IDEs que vamos a utilizar corren en el lenguaje de programación Java y tienen muchas similitudes, entonces se esperan tiempos de ejecución bastante similares. La descripción del modelo. En este modelo se desea determinar si el tiempo en el que un equipo tarda en procesar una lista, lo cual es inserción de datos y recorrido de la lista, se ve afectado por el tipo de lista y el entorno de desarrollo, que es el IDE, sobre el que se ejecuta. Para eso se realizan 4 tipos de listas y 3 diferentes IDEs. Se realizarán 4 réplicas por tratamiento. El procesamiento de cada lista consiste en la inserción de 20.000 números aleatorios entre 1 y 10.000. El lenguaje de programación a utilizar es Java. Los valores reportados en la tabla corresponden al tiempo en milisegundos. A continuación vamos a ver un video en el que realizamos las corridas experimentales y explicamos el funcionamiento del programa. A continuación vamos a realizar algunas corridas experimentales. En este video vamos a mostrar solo 4 de ellas describiendo el proceso para ejemplificar todo el experimento. Con anterioridad utilizamos R para que los elementos sean de forma aleatoria como se muestra en el bloc de notas. Entonces este es el orden en que realizaremos los experimentos. Bueno, de manera general, como vamos a ejecutar el código en Java es de la siguiente manera. Lo primero es crear un objeto de la clase ya previamente establecida en esta sección de una lista simplemente ligada, doblemente ligada o según sea el tipo de lista que se desee evaluar. Se va a ingresar 10.000 números, 20.000 números, perdón, de manera aleatoria, entre 1 y 10.000. Y se va a recorrer la lista imprimiendo esos números de manera organizada. Para tomar el tiempo de ejecución que tarda el programa en procesar la lista, se utiliza una clase de Java que es System Current Time Millis, y a través de una operación matemática obtenemos ese tiempo que tardó en procesar la lista según el IDE. Para la primera corrida experimental va a ser en el IDE de Eclipse con una lista doblemente ligada y esta va a ser la réplica 1. Bien, aquí nos encontramos en Eclipse y vamos a evaluar el código utilizando una lista doblemente ligada. Ejecutamos y tomamos el tiempo de procesamiento. Y el tiempo de procesamiento fue de 599 milisegundos. Tomamos ese dato y lo anotamos en el bloc de notas. Para la segunda corrida experimental va a ser en el IDE también de Eclipse, pero con una lista doblemente ligada con no cabeza, y esta sería la réplica 1. Volvemos a Eclipse y esta vez vamos a evaluar el código utilizando una lista doblemente ligada circular con nodo cabeza. Ejecutamos el código y tomamos el tiempo de procesamiento. Y el tiempo de procesamiento fue de 582 milisegundos. Tomamos ese dato y lo anotamos en el bloc de notas. Para la tercera corrida experimental va a ser en el IDE de IntelliJ con una lista doblemente ligada y esta sería la primera réplica. Ahora nos encontramos en el IDE de IntelliJ y vamos a ejecutar el código utilizando una lista doblemente ligada. Lo ejecutamos y tomamos el tiempo de procesamiento. Y el tiempo de procesamiento fue de 647 milisegundos. Tomamos ese dato y lo anotamos en el bloc de notas. Para la cuarta corrida experimental sería en el IDE de NetBeans con una lista simplemente ligada y sería la primera réplica. Finalmente nos encontramos en NetBeans
y vamos a evaluar el código utilizando una lista simplemente ligada. Ejecutamos y tomamos el tiempo de procesamiento. Y el tiempo de procesamiento fue de 699 milisegundos. Tomamos ese dato y lo anotamos en el bloc de notas. De la misma manera, se repite el procedimiento para el resto de las 48 corridas experimentales. Una vez completados los datos, evaluamos la información en R y tomamos decisiones sobre el diseño experimental. Aquí tenemos las 48 corridas experimentales que se llevaron a cabo ya con su respuesta en milisegundos y los datos se recolectaron de manera aleatoria, cumpliendo el principio de aleatoriedad tal y como se explicó en el video. Bien, ahora sí vamos a iniciar con el planteamiento del modelo. Eso es un diseño factorial general, por lo tanto tenemos esta ecuación para el planteamiento del modelo. La I se va a mover entre 1 y 4. Esos valores corresponden a los tipos de lista que vamos a manejar. La J se va a mover entre 1 y 3, correspondiente a los tipos de ID o entornos de desarrollo. Y la K finalmente hace referencia a las réplicas. Entonces tenemos Y sub I JK, que va a ser la variable respuesta asociada a ¿qué? Al tipo de lista I, al ID J y cuando se utiliza la réplica K. Mu, por otro lado, va a ser el tiempo promedio en milisegundos que va a tardar el equipo en procesar la lista. Recuerda que el tiempo está dado en milisegundos. Tau I va a ser el efecto asociado a la I y la I va a ser representada por la lista. Entonces va a ser el efecto asociado al procesamiento del equipo, el tiempo de procesamiento cuando se utiliza la lista I. Mientras que beta va a ser el efecto asociado al tiempo de procesamiento del equipo cuando se utiliza el ID J. Y tau beta y J corresponde a la interacción entre el tipo de lista y el ID. Entonces va a ser el efecto asociado a esa interacción. Finalmente tenemos el error aleatorio que lo ponemos de esta manera, ya que acá en la Y sub I JK especificamos quién era I, quién era J y quién era K. Lo siguiente para nosotros es el análisis estadístico. Dentro del análisis estadístico debemos empezar con la tabla NOVA, que es la tabla que nos va a ayudar a tomar decisiones sobre nuestro experimento. Entonces, por un lado tenemos una tabla dada por R y por otro lado tenemos una tabla que se obtuvo desde Excel. ¿Por qué razón? Porque R no nos muestra de manera tabular el valor de la tabla de Fisher. Y por esa razón lo creamos en Excel para que sea como más ameno. Esa es como la principal razón por la que se hizo. Entonces vamos a comenzar a evaluar primero la interacción, porque ese es el orden. Primero se evalúa la interacción. Entonces evaluamos la interacción. Tenemos el valor de la tabla de Fisher, siempre va a ser grados de libertad asociados al factor, en este caso va a ser la interacción, que aquí podemos ver que es 6, y grados de libertad del error, que serían 36, ¿cierto? Ese valor lo vamos a comparar con el estadístico de prueba, que es 1.0060. Si es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Si no es mayor, no rechazamos la hipótesis nula. Aquí en este caso no se rechaza efectivamente. Eso quiere decir que no hay una combinación entre tipo de lista y tipo de ID que me genere un resultado diferente en el tiempo de respuesta del procesamiento de una lista en el equipo. Gráficamente también podemos llegar a la misma conclusión. Si se fijan, las líneas tienden hacia ir al mismo camino, no tienen como acortarse y a tomar caminos diferentes, y eso para nosotros significa que efectivamente no hay interacción. Por este lado tenemos la tabla de medias, que es la tabla que se utilizó para obtener el gráfico de interacción. Esta tabla fue sacada de R. Si nos fijamos, la mejor combinación sería una lista simplemente ligada con el ID de Eclipse. ¿Por qué? Porque necesitamos el menor tiempo de respuesta del procesamiento. Y si se fijan aquí, el tiempo medio es de 552.25 milisegundos y es el menor dato de los demás que están en la tabla. Y por el contrario,
El peor sería NetBeans con una lista simplemente ligada que se demoró 695.75 milisegundos en promedio. Esa sería la peor combinación. Sin embargo, estos datos o estas conclusiones que estamos tomando no son significativas porque por la misma razón de que no hubo interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque veamos cambios valores numéricos diferentes en la tabla, a nivel estadístico esos cambios son insignificantes y por esa razón es que no hay interacción. Como no hubo interacción, lo siguiente es evaluar cada factor de manera individual. Entonces vamos a comenzar con el factor lista. Tenemos grados de libertad asociados al factor, que sería la lista, grados de libertad asociados al error, el valor dado por la tabla de Fisher, y este sería el valor del estadístico de prueba, que si regresamos por acá, tendríamos 0.2456 asociado al factor de lista. Si ese valor es mayor al valor dado por la tabla de Fisher, rechazamos la hipótesis nula. De lo contrario, no la rechazamos. Aquí evidentemente no se rechaza la hipótesis nula. Eso en conclusión nos quiere decir de que no hay un tipo de lista que me genere un resultado diferente en el tiempo de procesamiento de una lista sobre el equipo. Ya tomamos decisiones en cuanto al factor lista, ahora vamos a tomar decisiones en cuanto al factor ID. Tenemos nuevamente los valores de la tabla de Fisher, grados de libertad asociados al factor, grados de libertad asociados al error, el valor de la tabla de Fisher, el valor del estadístico de prueba, y aquí efectivamente pues es mayor que el valor de la tabla de Fisher. Como eso pasa, rechazamos la hipótesis nula, es decir que existe al menos un ID que me genera un resultado diferente en el tiempo de procesamiento de una lista sobre el equipo. Ahora necesitamos saber quién es ese o quiénes son esos IDs que me generan esos resultados diferentes. Para eso vamos a utilizar comparaciones múltiples utilizando el método LSD. La razón por la que utilizamos el método LSD es porque primero se cumplen los supuestos. Aunque no lo hemos visto, ya vamos a ver que efectivamente se cumplen. Específicamente el supuesto de homocedasticidad y el supuesto de normalidad, que son los que exige este método que se verifique. Y por otro lado se controla el error tipo 1, ya que sería más peligroso decir que todos los IDs o que al menos un ID genera un resultado diferente sobre el tiempo de procesamiento cuando realmente ninguno genera un resultado diferente. O sea, estadísticamente serían los mismos. Eso en una compañía podría implicar en la toma de decisiones como, bueno, entonces trabajemos mejor con este ID o el otro porque funciona más efectivo. Y eso podría implicar en gastos innecesarios cuando realmente no hay una diferencia significativa en el tiempo de procesamiento por el ID. Aquí tenemos el resultado de R del método LSD. Este método nos los separa por grupitos a cada factor. Si podemos notar, NetBeans, IntelliJ y Eclipse, cada uno está categorizado con un índice diferente. Y eso lo que nos está diciendo es que cada nivel o cada ID en este caso me generan resultados diferentes en el tiempo de procesamiento de las listas. Y gráficamente también se puede notar, aquí podemos ver como Eclipse tiene su propio tiempo, IntelliJ tiene un tiempo diferente, que se nota que está como lo suficientemente separado para decir que sean distintos, y lo mismo para NetBeans. Finalmente pasamos a la validación de supuestos. Primero comenzamos con homocedasticidad. Recuerden que homocedasticidad en el caso de diseño factorial se evalúa tanto para el factor lista como para el factor ID. Aquí podemos ver que podría haber un problema en la homocedasticidad de pronto por este espacio que hay acá entre los datos, pero la escala tampoco es que sea como significativa. Aquí el tiempo está dado en milisegundos, entonces de 620 a 660 milisegundos no es como algo muy significativo realmente. Entonces aquí podemos notar que el valor P para el caso de la lista es súper alto, o sea, está más que notorio que para este hay varianza constante. Y para el ID es más bajito, pero sigue siendo un valor P alto y no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto sigue habiendo varianza constante. En conclusión, hay varianza constante para nuestro modelo. Lo siguiente es la normalidad. Aquí los datos podemos ver que por este lado siguen como un comportamiento cercano a la línea de tendencia, a la línea de referencia.
Sin embargo, por este lado ya como que comienzan a separarse los datos, aunque las colas son más permisibles de hecho, pero sí hay como una tendencia por acá como a tirarse la normalidad. Sin embargo, pues aquí el valor del Shapiro, del test de Shapiro, nos dice que el valor P es mayor a alfa. Por poco queda menor a alfa, pero mayor a alfa. Eso es suficiente como para decir que hay una distribución normal. Y que por eso utilizamos el método LSD. Ahora, sigamos con aleatoriedad. Igualmente, hipótesis nula de datos aleatorios, hipótesis alternativa de datos no aleatorios. Podemos ver que los datos se distribuyen de manera aleatoria. Parece que tuviera como tendencia a bajar, pero sin embargo el test de Rashad nos dice que no. Que efectivamente no tenemos que rechazar la hipótesis nula porque el valor P es mayor a alfa y que efectivamente hay datos aleatorios. En cuanto a los efectos, por último, tenemos la tabla de efectos asociados al estado beta. Aquí lo utilizamos con Excel en vez de R porque quisimos de una vez mostrarles como la suma, que es lo que básicamente se verifica con la tabla de los efectos para verificar de que se cumplan esos supuestos. Si vemos cada una de esas sumas son valores súper pequeños, por 10 a la menos 3 eso es prácticamente 0 y efectivamente se van a cumplir los supuestos. Ahora, si nos vamos para la interpretación de estas tablas, por ejemplo para la tabla de efectos de la interacción, la mejor combinación sería una lista simplemente legada y el ID de eclipse. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos una lista simplemente legada y el ID de eclipse, el tiempo de respuesta del procesamiento de la lista sobre el equipo está por debajo de la media global, 14 milisegundos. Y si se fijan, es el valor más pequeño que tenemos aquí en la tabla. Por el contrario, el mayor valor que tenemos en la tabla corresponde a una lista simplemente ligada con el ID de NetBeans, que está por encima de la media global, 16.43 milisegundos. O sea, la peor combinación sería esta. Ahora, si hablamos de las listas únicamente, aquí en la tabla de efectos asociadas a las listas, la lista que menos tiempo tarda en procesarse, o el tipo de lista que menos tiempo tarda, es una lista doblemente ligada, que tarda menos 3.60 milisegundos menos que la media global. Y la que más tarda en procesarse sería una lista simplemente ligada, que está a 4.56 unidades dadas en milisegundos por encima de la media global. Finalmente, como veníamos hablando aquí de hecho de Eclipse, aquí evidentemente Eclipse es el mejor, el ID que menos tarda en procesar la lista sobre el equipo con respecto a la media global está por debajo de 52 milisegundos. Y con respecto a la media global, el ID que más tarda en procesar la lista sobre el equipo sería NetBeans, porque está por encima de la media global 60 milisegundos. Tenemos algunas conclusiones que de hecho habíamos hablado de ellas o habíamos venido mencionándolas, pero aquí las tenemos ya dadas formalmente. Y es que primero que todo, el ID con el mejor tiempo de procesamiento o el tiempo de respuesta a la lista, utilizando el lenguaje de programación Java, hay que aclarar eso, es Eclipse. Y aquí lo notamos en la tabla de efectos, ya eso quedó más que evidente. Y por otro lado, es indiferente el tipo de lista que se utilice para el procesamiento, ya que no genera cambios significativos en la hora de respuesta. Esto se dio porque no rechazamos la hipótesis nula cuando estábamos evaluando el factor de lista, o sea que no había ninguna lista que mejorara o empeorara el tiempo de procesamiento de la lista sobre el equipo. Por último, pero no menos importante, tenemos la bibliografía que utilizamos para contextualizar el experimento. Y eso es todo. Muchísimas gracias.